Hola, en este video vamos a continuar con la explicación sobre el proceso de análisis de datos para el proyecto de ensayo dinámico de edificio de grado de libertad mediante uso de la mesa vibratoria. Y vamos a la segunda parte que consiste en la prueba de vibración forzada o la aplicación de vibraciones armónicas desde la base del edificio. Entonces vamos igual a MATLAB, ¿verdad? Vamos a ir a MATLAB y vamos a ver aquí, ¿verdad? Tenemos los datos, nos ubicamos igual en la carpeta. Voy a tomar como ejemplo este grupo y vamos a igual, ¿verdad? Bueno, tenemos que ir primero a donde está el archivo para cambiar los archivos a .txt. Vamos a ver, está aquí, proyecto. Y aquí entonces pasamos vibración forzada, lo podemos abrir igual con bloc de notas y siguiendo entre las 7 columnas de datos, donde la primera columna es el tiempo, ¿verdad? La primera columna es el tiempo, ¿verdad? Después los tres siguientes, o sea, columnas 2 a 4 es medición láser, ¿verdad? En milímetros. Y de 5 a 7 es medición de acelerómetro con una unidad en fracción de G. Aquí ya eliminamos el encabezado y vamos a guardarlo como un archivo .txt. Entonces listo, cerramos y vamos a MATLAB y usamos load, ¿verdad? Nos ubicamos en el directorio correspondiente donde está el archivo. Ahí está. Y vamos a darle load. Y copiamos el nombre del archivo con su extensión, ¿verdad? Con su extensión. Y lo cargamos al espacio de trabajo o workspace de MATLAB. Entonces, una vez cargado, podemos proceder nuevamente a revisar, ¿verdad? Mientras carga, aquí voy a abrir Help para mostrarles que MATLAB posee una ayuda bastante completa y podemos buscar, ¿verdad? Algunas funciones o algunos handles, como dice, ¿verdad? Como editar algunas propiedades de gráficos mediante help, ¿verdad? Aquí igual voy a cambiar nombre variable a X. Entonces cambia. Y podemos revisar un poco los datos. Un poco en cambiarle nombre variable, ¿verdad? Mientras esto se enciende. Ok, entonces ya está listo. Podemos entrar igual, ¿verdad? A ver. Este, las variables, los canales que hemos registrado. Entonces revisamos nuevamente, ¿verdad? Que todo está de acuerdo a lo que vimos experimentalmente. Ok, son más datos, ¿verdad? Entonces, el primero es el tiempo, el segundo es medición de láser en milímetros de la mesa. Graficamos, ¿verdad? Y podemos ver aquí, vamos a ver, mientras grafica. Ok, ya apareció. Entonces podemos ver que aquí, por supuesto, grafiqué de forma simple, ¿verdad? Sin usar um, tiempo en eje X, por lo tanto, esta sería la amplitud, ¿verdad? De la mesa y como vimos y como hemos dicho en laboratorio, la amplitud de la mesa es constante. Aquí más o menos, si ustedes ven, la amplitud es unos punto 30 y algo, ¿verdad? Punto 30 y algo en, hacia la parte derecha, ¿verdad? Y punto 3, ¿verdad? Eso es punto 3 más o menos hacia otro lado, ¿verdad? O sea, la amplitud de la mesa
se puede decir que fue constante en todo el trayecto, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden acercarse, ¿verdad? Podemos revisar un poco, hacemos un zoom y ustedes pueden ver que efectivamente el movimiento de la mesa fue sinusoidal, ¿verdad? Con un poco de ruido, por supuesto. Esa es medición del extensómetro láser, ¿verdad? Aquí pueden tomar como la amplitud absoluta, ¿verdad? Quizás no está del todo centrado en movimiento. Pues pasado, puede sacar la amplitud del lado al lado, ¿verdad? Es decir, pueden tomar esta amplitud, ¿verdad? Acá y está aquí, ¿verdad? Y promediarlo entre dos. Vea como que el promedio está aquí. Entonces, la amplitud de la mesa sería la mitad, ¿verdad? De esta amplitud de costado a costado del sinusoidal. Sería amplitud aplicada en la mesa en forma efectiva, ¿verdad? En forma real. También ustedes apuntaron en laboratorio cuál fue la amplitud aplicada en la base. Aquí ustedes pueden verificar esa amplitud. Aquí fue la amplitud real, ¿verdad? Creo que si no me equivoco son 0.3 milímetros y aquí, bueno, es aproximadamente eso, ¿verdad? Esa amplitud era de la base. Ahora vamos a ver este, la amplitud de respuesta, igual medido por el láser, ¿verdad? Ven aquí. Esto es del edificio bajo, ¿verdad? Edificio bajo. Tomemos que aquí, ¿verdad? La respuesta es más o menos constante. Y después ustedes tomaron nota, ¿verdad? Los incrementos de frecuencia que fue aplicando en la base. Aquí pueden ustedes revisar, vean que está en resonancia, ¿verdad? Es la amplitud máxima que entró en resonancia. Y vean que aquí hay como gradas, ¿verdad? Las amplitudes van subiendo como en gradas, ¿ve? Entonces, ese es un tramo, ese es otro tramo, ¿verdad? Otro tramo, otro tramo, otro tramo, ¿verdad? Entonces, por si les cuesta ubicarse cuál tramo es cuál frecuencia desde el inicio, también puede empezar desde la frecuencia, ¿verdad? Ubicarnos desde la frecuencia de resonancia que tomaron apunte en laboratorio y de aquí que es resonancia, que era amplitud máxima, y devolviéndose a reconocer ese tramo, cuál es la frecuencia, ¿verdad? Que la que antecede a la resonancia y la que anterior, ven, las amplitudes cambian, son como unas gradas, ¿verdad? Entonces cada tramo corresponde a una frecuencia que se aplicó en la base y en el caso de que todavía sí tiene un poco de duda, ¿verdad? De hecho, también pueden acercarse un poco más, ¿verdad? Acá, esta es resonancia de edificio bajo, entonces pueden tomar igual, ¿verdad? Medir, porque estamos en vibración forzada y en vibración forzada en estado estacionario el edificio va a vibrar con la frecuencia aplicada, ¿verdad? Con la frecuencia armónica de la armónica externa aplicada en la mesa. Entonces, aquí tiene que ser la frecuencia de la mesa, ¿verdad? Entonces, toma un tic aquí. Por supuesto, aquí ya son muchos puntos, ¿verdad? Y es cantidad de puntos, ¿verdad? Entonces, si usted hace una resta rápida, esa X aquí es cantidad de puntos. Sabemos que se toma 100 puntos por segundo. Entonces, un cálculo rápido también a través de los puntos son 53.048 puntos menos 53.019 puntos son 29 puntos, ¿verdad? 29 puntos entre 100. O sea, aquí es un periodo de 0.29, ¿verdad? Segundos y uno entre eso da que es 3.45 Hz, ¿verdad? Esa sería la frecuencia que se aplicó, ¿verdad? 3.45, 3.4, 3.5, ¿verdad? Ahí. Porque como se muestra acá 100, se muestra acá 0.01 segundos, igual tiene su nivel de precisión, ¿verdad? Que se puede lograr para determinar esta frecuencia aplicada, pero esa sería la frecuencia de resonancia que se aplicó, ¿verdad? Y con eso podemos entonces igual, ¿verdad? Ir a revisar otros tramos y cuál es la frecuencia que se aplicó. ¿Ok? Esto es del edificio
bajo y edificio alto es este otro, ¿verdad? Este otro, ven que ellos sí se acuerdan, ¿verdad? Edificio alto. Entonces igual ustedes pueden ver que son puros tramos, ¿verdad? Son como unas gradas, ¿verdad? Que se van subiendo. Pueden ver aquí. Cada grada es una frecuencia, ¿verdad? Que se aplicó. Ven, aquí es otro, aquí hay otro, aquí hay otro, ¿verdad? Aquí hay otro. Aquí empezó. Entonces vamos acercando la frecuencia de resonancia. Si no me equivoco es 1.2 Hz, ¿verdad? Que si no me equivoco es acá, ¿verdad? Acá es 0.2 Hz. Por aquí, ¿verdad? Y esa es la amplitud en milímetros. ¿Ok? Entonces aquí podemos revisar que efectivamente sea 1.2 Hz. Entonces cantidad de puntos. Entonces vean que eh, es 21.716 menos 21.637. Son 79 puntos entre 100. Son 0.79 segundos. 1 entre 0.79 segundos es 1.26, ¿verdad? O sea, 1.20 algo, que es la frecuencia de resonancia, y también ustedes apuntaron esa frecuencia en laboratorio. Y así, a partir de esta frecuencia de resonancia, pueden ustedes identificar cuál es la frecuencia aplicada para el siguiente tramo, ¿verdad? Para la siguiente grada, digamos. ¿Verdad? También pueden medirlo aquí mismo, ¿verdad? Y aquí, aunque midiéndolo hay un poco de imprecisión porque se tomaron 100 puntos por segundo y en ese punto 0,1 segundos puede traer un poco de error, ¿verdad? En medición. Y este sería entonces la respuesta, ¿verdad? Ante una serie de frecuencias que se aplicaban a base en forma incremental, ¿verdad? Llevándolo desde una amplitud de respuesta baja hasta resonancia y hasta después de resonancia, ¿verdad? Inclusive hasta aquí podemos ver que aquí se pudo inclusive excitar, ¿verdad? Al segundo modo, ¿verdad? Y esa sería la frecuencia de resonancia del segundo modo. Entonces, ¿qué se puede hacer con esos datos de vibración forzada? Voy a tomar como ejemplo esta historia, ¿verdad? Esta historia de este edificio alto, que es un poco más fácil de tomar como ejemplo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, yo puedo ir, ¿verdad? A cada tramo por tramo, ¿verdad? Entonces, para cada frecuencia aplicada en la base, es una frecuencia sinusoidal, es una sinusoidal que se aplicó en la base con una frecuencia dada, ¿verdad? Las frecuencias que se aplicó en la base van cambiando, van incrementándose, ¿verdad? Hasta llegar a resonancia, pero aquí yo puedo obtener una amplitud de respuesta por cada frecuencia. Por ejemplo, ¿verdad? Vean que aquí, para esa frecuencia, no me acuerdo cuál fue, tengo una amplitud de 0.65 más o menos, ¿verdad? Pueden sacar un promedio, un valor representativo de ese tramo, ¿verdad? 0.65 para hacer una frecuencia, bueno, ese es un poco menor, ¿verdad? Punto, 36, aquí más o menos 0.76, ¿verdad? En milímetros, de la amplitud de respuesta en milímetros, aquí es 1.09, y después el que sigue es 1.09, 1.36, ¿verdad? Así va sucesivamente hasta llegar a resonancia, que hay que tomar la parte estacionaria, ¿verdad? Entonces puede ser esta o esta, creo que puede ser esta, ¿ya? 5.27, ¿ok? Entonces yo puedo entonces crear dos vectores, ¿verdad? O sea, un vector de frecuencia aplicada en la base. Y después un vector que es un vector asociado a ese vector de frecuencia de la base, que es la respuesta. ¿Ok? Por ejemplo, voy a poner aquí, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo poner, entonces, aquí, aquí de hecho ya está, ya lo preparé, ¿verdad? Yo puedo escribir un vector, datos experimentales. Entonces aquí yo puse un ejemplo, ¿verdad? Es una serie de frecuencias experimentales que se aplicó. ¿Ok? Y después yo puedo poner, ¿verdad? Un, un vector, ¿verdad? De la amplitud de respuesta, ¿verdad?
qué es lo que yo ahora vi, ¿verdad? Que puede ser, digamos, punto 3, después punto 6, no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Después punto 8, ¿verdad? Después 1.3, después 1.8, ¿verdad? Después 2, hasta frecuencia de resonancia creo que es como 5, como 6, bueno, 5, ¿verdad? Y ahí, más o menos vamos a ver esto, bueno, digamos uno más, 2.5, pues después, bueno, ahí vamos, digamos, crear un vector de amplitud asociado y después ustedes pueden, ahí continuamente, ¿verdad? No voy a terminar de escribir y después ustedes pueden, entonces, encontrar un vector del FAT, ¿verdad? Pues FAT es un valor, es un valor adimensional, ¿verdad? Es un factor, ¿verdad? Factor de amplificación dinámica experimental. Y esa amplificación es respecto a la amplitud de la base. Entonces, pero la amplitud de la base es constante, es 0.3 milímetros, ¿verdad? Milímetros. Entonces, el FAT experimental, ¿verdad? Sería esta amplitud como un vector dividido entre amplitud de la base. ¿Ok? Y esa división me va a dar un FAT experimental adimensional, que es la amplificación que sufre el edificio en cuanto a su respuesta en milímetros respecto a la amplitud aplicada en la base, ¿verdad? Esta parte de teoría la vamos a ver más adelante. Bueno, la vamos a ver en la parte del tema de transmisibilidad de fuerzas y vibración de la base en lo que respecta a la curva TR, que es transmisibilidad, ¿verdad? Que es un factor de amplificación que sufre edificio respecto a la amplitud que se le aplica en la base, y con eso obtenemos entonces un FAT experimental, ¿verdad? Que digamos, suponemos que es ese vector, ¿ok? Y también de la frecuencia experimental, ¿verdad? Podemos normalizarlo, ¿verdad? Respecto a la frecuencia de resonancia, ¿verdad? Y digamos que la frecuencia de resonancia, entonces quiere decir que ese F es 1.2, como hemos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, yo al aplicar esto, ¿verdad? Yo puedo encontrar entonces, o sea, resonancia es cuando la frecuencia de la fuerza externa coincide con una frecuencia natural, ¿verdad? Entonces, con esto, yo voy a tener entonces, la beta experimental, ¿verdad? Beta es lo que se conoce como, beta es razón de frecuencia, ¿verdad? Es omega de la fuerza externa entre omega n, ¿verdad? Entre omega n. Tengo entonces la frecuencia, esto también es igual a la frecuencia de la fuerza entre frecuencia natural, porque frecuencia P es igual a, bueno, perdón, omega P, ¿verdad? Omega P es igual a 2pi Fp, ¿verdad? Entonces, Fp entre omega n, ¿verdad? Da igual, esa razón da totalmente igual que la frecuencia cíclica, ¿verdad? Entonces yo puedo simplemente dividir, ¿verdad? La frecuencia experimental aplicada en la mesa, ¿verdad? Vibración forzada, entre la frecuencia de resonancia, que es la natural, que se obtuvo, ¿verdad? En la vibración forzada. Ya encuentro entonces el beta, ¿verdad? Para normalizar ese vector de frecuencias. Y entonces ese es mi beta experimental y ahora FAD experimental que ya calculé con lo que acabo de explicar, ¿verdad? Que es un vector ahí. Y ya entonces yo puedo entonces graficar, ¿verdad? Graficar la respuesta, ¿verdad? Entonces yo puedo crear un figure, ¿verdad? Con ese figure puedo graficar entonces la respuesta experimental, ¿verdad? Graficando entonces, ¿verdad? La beta experimental y de FAR experimental.
Ya, ¿verdad? Esa es la curva de FAT que obtuve yo. Es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Y donde X es la frecuencia, y ahora son las frecuencias, y aquí en eje Y es el valor del FAT. ¿Ok? Pero, ¿cómo puedo yo superponer esta curva experimental con la curva teórica? Aquí arriba, ¿verdad? Aquí puedo crear, entonces, igual, ¿verdad? Para la misma frecuencia de resonancia, yo puedo crear un vector artificial, ¿verdad? Un vector, digamos, con puntos muy seguidos uno del otro, para generar la curva teórica del FAT y también la curva teórica de ángulo de fase que se le está pidiendo, ¿verdad? También crear esa curva teórica de ángulo de fase y comparar con ángulo de fase experimental. Entonces aquí frecuencia de resonancia es 1.2, ¿verdad? Que se terminó en resonancia. Y voy a crear entonces un omega n, ¿verdad? Omega n, que es 2pi por esa frecuencia de resonancia. Y voy a crear aquí un omega, que es un vector, ¿verdad? Un vector de omegas artificial que voy a crear. Y aquí que empiece este cero, que va variando a 1% de la frecuencia natural, ¿verdad? Circular, y que llegue a 5 veces ese valor de la frecuencia circular natural del sistema para tener como un vector donde cubre todas las frecuencias posibles y me genera una curva suave, ¿verdad? Aquí omega n, omega, vean que es 501, ¿verdad? 501 puntos, ¿verdad? Y aquí voy a asumir que así es 2%, ¿verdad? Eso se determinó ustedes experimentalmente. Y aquí entonces puedo calcular beta, ¿verdad? Beta, que es de ese vector de frecuencias artificiales que creé entre la frecuencia natural del sistema. Y voy a crear un vector de cero para el FAT, ¿verdad? Y para el phi, con la longitud de datos que se generó para el beta, ¿verdad? Y ahora entonces con esas ecuaciones, ¿verdad? Que ya está programado, puedo entonces crear con base en valores que así determinados experimentalmente y con base en ese vector de beta que yo generé, que son 501 puntos, ¿verdad? Generar entonces el vector teórico de FAT y de phi, ¿verdad? Programándolo aquí, lo grafico. Y ahora sí, entonces con esa función, con ese figure, yo puedo graficar la curva de FAT, ¿verdad? Con sus ejes, ¿verdad? Con sus etiquetas, ¿ve? Es la curva FAT teórico, ¿verdad? Pueden también cambiarlo a escala logarítmica, ¿verdad? También puedo graficar este ángulo phi, ¿verdad? Ángulo phi, ¿ok? Ven que es ángulo phi teórico, como ustedes ven en los apuntes. Y yo puedo entonces también, como tengo los datos experimentales que ahorita hace poco generé, yo puedo entonces superponer las dos figuras, ¿verdad? Voy a graficar, voy a borrar esto, voy a graficar entonces una parte que es el teórico, ¿verdad? En forma de línea y otra parte en forma punteada, ¿verdad? Entonces aquí ven, aquí puedo graficar los dos juntos. Aquí están la curva teórica, que son los puntos experimentales. También lo pueden graficar en forma de curva y comparar cómo anda entonces la teoría, ¿verdad? Con el resultado experimental en cuanto a vibración forzada. ¿Ok? Entonces son parte de los trabajos que hay que hacer. Y también, como aquí en la historia, ¿verdad? Que se generó, también tenemos historias de aceleración. Vean que esta es aceleración en la base, ¿verdad? Bueno, aquí se fue incrementando porque después la frecuencia es más alta, entonces vean que no es tan constante la aceleración, por eso es que mejor usamos la medición de desplazamientos, pero podemos ver un poco la aceleración, ¿verdad? De aquí. Y recordar como la aceleración es desplazamiento en milímetros por omega al cuadrado, ¿verdad? Ese omega al cuadrado, al ser omega tampoco constante, variable, entonces aquí puede afectar un poco la curva del FAT, ¿verdad? Ya no es digamos, tan evidente como desplazamientos, ¿verdad? Ya es puede ser un poco más, también un poco más de río, ¿verdad? Un poco más de río. Bueno, se ve bien, de hecho, ¿verdad? Se ve bien. En realidad se ve bastante bien. Ese es el primer modo, ¿verdad? Y este es el segundo modo. Como es una frecuencia más alta, entonces, igual, ¿verdad? Pueden graficar la aceleración del piso superior contra
aceleración de la base y encontrar la respuesta al FAT en términos de, digamos, con base en aceleración. También eso se puede hacer, ¿verdad? Aunque no se les pide hacer eso, o sea, se puede hacer simplemente con los datos de desplazamiento es suficiente, pero igual si les gustaría comparar, igual pueden realizar ese trabajo, ¿verdad? Y me interesa también que ustedes revisen, ¿verdad? ¿Cómo será la respuesta de desplazamiento contra aceleración en toda esa gama de frecuencias que aplicamos en la base? ¿Cómo tenemos resultados de desplazamiento y también aceleración? ¿Cómo puedo graficar los dos mediciones para un mismo edificio? Por ejemplo, columna 3 que es para edificio bajo, columna 6 que también es para edificio bajo, ¿verdad? Pero 3 es medición láser, ¿verdad? Medición de extensiómetro láser que es milímetros, y 6 es en fracción de G en aceleración, y 4 y 7 que es para edificio alto. Aquí yo puedo, por eso es que les comentaba, ¿verdad? Que ustedes pueden ir a GEOP, ¿verdad? A GEOP de MATLAB. Y en GEOP de MATLAB, vamos a ver, aquí está, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver, hay mucho ejemplo, ¿verdad? Bastante ayuda con ejemplos para graficar. Por ejemplo, ustedes pueden buscar cómo se usa la función de plot, ¿verdad? Y cómo especificar las propiedades de los gráficos, ¿verdad? Line spec, especificaciones para las líneas, ¿verdad? Cómo se grafica, ustedes pueden ver, ¿verdad? Qué tipo de funciones, ¿verdad? Cómo se grafica, cómo se pone todos los detalles, ¿verdad? Y aquí inclusive ustedes pueden ir, vamos a ver, bueno, hay bastante ayuda, ¿verdad? Aquí pueden especificar calidad de línea, ¿verdad? Pueden decir que pone marcadores, puntos, ¿verdad? Entonces todo eso ustedes pueden presentar resultados muy bonitos, ¿verdad? Con la curva generada y dónde están los puntos experimentales, lo pueden mostrar, ¿verdad? Todo en gráfico, y alguna parte también de ese GEOP le dice dónde encontrar todos los aspectos de propiedades que se pueden encontrar, ¿verdad? Otra función que ustedes pueden usar para graficar en el mismo gráfico, dos ejes con unidades diferentes, es con esta función que se llama YY axis left y right, ¿verdad? Que son dos ejes. Por ejemplo, aquí voy a copiar este ejemplo, ¿verdad? Copiar ese ejemplo y podemos adaptarlo a lo nuestro, ¿verdad? Entonces voy a abrir un nuevo archivo. Digamos aquí, voy a crear un vector X, un vector Y. Voy a tomar como este ejemplo, ¿verdad? Para edificio alto, que es columna 4 para medición láser, ¿verdad? Y columna 7 para medición de acelerómetro. Y voy a usar en columna 1 que es el vector tiempo. Entonces, X, voy a poner aquí, ¿verdad? Tiempo es igual a X, pero escojo todos los datos, pero para columna 1. Y voy a ponerle aquí desplazamiento, ¿verdad? Que es X, escojo todos los puntos, pero desplazamiento es columna 4, ¿verdad? Para edificio alto. Entonces yo puedo graficar, ¿verdad? Yo puedo poner aquí primero un figure, ¿verdad? Y y-axis izquierda va a graficar entonces con una X es tiempo, comparte el mismo tiempo, y Y es desplazamiento. ¿Ok? Y aquí después voy a crear otro, ¿verdad? Que es aceleración, que es columna 7, ¿verdad? Ujú. Y ese es otro eje, ¿verdad? Y puedo aplicar entonces tiempo contra aceleración. Pero eso mientras tanto. Eso es para los límites, ¿verdad? Entonces vamos a graficar esto. Y vamos a ver. Escribí mal aquí. Nada más. Ok. Aquí podemos ver. Graficamos nuevamente. Ahora sí. Ven que yo pude superponer dos gráficos de unidades diferentes, ¿verdad?
y yo puedo acercarme a ver qué pasa, ¿verdad? Vean qué pasa. Vean qué pasa aquí, ¿verdad? El rojo es aceleración. Bueno, aquí sería bueno como poner leyenda, ¿verdad? Como ir aquí a Help y ver cómo se puede poner leyenda, ¿verdad? Aquí ven, aquí le enseña, ¿verdad? Aquí le enseña cómo poner etiquetas y todo eso. Después lo pueden fijar con detalle. Eso es muy útil, ¿verdad? Grafica dos gráficos de unidad diferentes, el mismo plot, ¿verdad? Mismo gráfico y permite una mejor visualización, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Ya para amplitudes más grandes. ¿Qué observan aquí, verdad? Ustedes pueden comentar. ¿Qué observan ustedes acá, verdad? Y para aquí, ¿qué se observa, verdad? ¿Qué se observan ahí? Una línea azul, porque azul es desplazamiento y rojo es aceleración, ¿verdad? Medido en el mismo punto, ¿verdad? Para el mismo piso, que es el piso superior del edificio, ¿verdad? Entonces, ¿qué se observan, verdad? ¿Qué se observa en toda esta historia? ¿Qué se observa, verdad? En cuanto a desplazamiento y aceleración del piso superior del edificio alto. Lo mismo lo pueden hacer para el edificio, bajo, ¿verdad? Entonces, pueden comentar a ver qué observan, ¿verdad? ¿Qué observan? Aquí ya amplitud muy bajita, pero para esas amplitudes más altas, ¿qué se observan, verdad? ¿Ok? Entonces, eso es otra técnica, ¿verdad? Ahí le pueden poner etiqueta y también ustedes pueden ir aquí a, vamos a ver, a Tools, ¿verdad? Bueno, en View y aquí hay un se llama Property Editor, ¿verdad? Eso se demora en abrir, bueno, no se demoró tanto. Y aquí, en este Property Editor, ustedes pueden editar las propiedades de gráficos, poner etiquetas, ¿verdad? Y todo, ¿ok? Ya apareció. Entonces, aquí ustedes pueden editar, ¿verdad? Los límites que ustedes quieren, ¿verdad? Para la figura, ¿verdad? X-axis, ¿verdad? ¿Verdad? Eje Y, de dónde a dónde, ¿verdad? Tengo acá, puedo editar eje Y de los dos ejes, ¿verdad? Este es para este eje, ¿verdad? De 6 a 6. Y este otro eje, ¿verdad? Vean que es de menos 0.05 a 0.05, ¿verdad? Etiqueta, le puede poner grilla, ¿verdad? Grilla, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Le puede poner grilla. Ustedes pueden modificar los ejes, ¿verdad? De donde cero, que vean de 200 a 300, ¿verdad? Que sea lineal, ¿verdad? Pueden ajustar también la escala en Y, ¿verdad? Que Y sea logarítmico, ya, aquí pueden ajustar muchas cosas, revertir eje, ¿verdad? Y bueno, se pueden hacer muchas cosas, tamaño de letra, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Puede editar funciones básicas, pueden cambiar el color a las líneas, ¿verdad? Color a la base, al fondo, ¿verdad? Bueno, entonces se puede hacer muchas cosas. Entonces, eso es editor de propiedades de gráfico, para que el gráfico resulta más claro, ¿verdad? Que puede también insertar etiquetas aquí mismo, ¿verdad? Tiempo en segundos, ¿verdad? En Y, aquí, ¿verdad? Es aceleración en metro, bueno, aquí es en fracción de G. Y después, para otra etiqueta, ¿verdad? Para esta etiqueta, yo inserto y pone esto es desplazamiento, ¿verdad? En milímetros. Entonces pueden tener gráficos con las unidades. También pueden sentar título, ¿verdad? Título es comparación de historia de desplazamiento y aceleración del piso superior, ¿verdad? Del edificio alto. Bueno, ahí pueden editar todo lo que sea y puede sacarlo ahí, ¿verdad? Ya tienen los títulos, los ejes, ¿verdad? Y puede enfocarse en el lugar que ustedes quieren, acercarse y todo eso, y pueden después al final copiar figura, ¿verdad? Que sea metafile y pegarlo en Word para la presentación de resultados. Ok, entonces, yo creo que eso sería las herramientas que ustedes disponen en Mala para hacer análisis de datos de la parte de vibración forzada armónica, ¿verdad? Que se aplica desde la base del edificio alto.
Ok, muchas gracias por su atención. Y después sigue otro video que explica sobre análisis sísmico, ¿verdad? Del edificio mediante la integral de Duhamel. Muchas gracias.